tener esclavas bien presentadas era forma de mostrar estatus. Así era una sociedad donde el dinero, la raza y el género marcaba diferencias. En tribunales estas mujeres van a defender sus objetos, sus prendas. Entre 1690 y 1800, Lima aún era la capital del virreinato del Perú, una sociedad profundamente jerarquizada por la raza, el linaje y la apariencia externa. La moral era una forma de distinción social, como se decía entonces como te ven te tratan. Esto va a conectarse con el concepto de honor, proviene de raíces medievales y católicas. Se vinculaba con la limpieza de sangre, el control moral y la exclusión racial. En América este concepto se adaptó a nuevas jerarquías sociales. Terminó regulando intensamente la vida pública y privada y sobre todo de las mujeres, a diferencia del varón cuyo honor podía basarse en el saber, el dinero, las armas. El honor femenino se sustentaba en la castidad, el recato y la apariencia. Las mujeres enfrentaban normas más estrictas, no podían elegir libremente cómo vestirse, eran más modestas, su apariencia estaba regulada por la moral cristiana y de preceptos sociales. Deberían vivir una vida recatada, evitando escándalos y siempre acompañadas por una familiar femenina con buena reputación. El testimonio en juicios era un recurso común para defender el honor. Este honor era además heredado. Una falta no solo afectaba a ellas, sino también a sus descendientes. La vestimenta femenina era más que ropa. Hablaba sin palabras de su virtud, su clase y su rol dentro del matrimonio. El ajuar, que incluía ropas, joyas, camas, tocadores y sirvientas, era parte del contrato matrimonial. Su pérdida no era solo material, era vivida como abandono, humillación y deshonra. Son los testimonios de Josefa Herrera, que fue atacada por su esposo por no dejar que empeñe su ropa. Dominga Martínez exigió la devolución de su saya, empeñada por venganza. Eran prendas, pero también era su cuerpo, su rol y su voz. La saya, las alhajas, las camas, las peinetas, todos los objetos eran extensiones del cuerpo de la mujer. Quitárselas era como desnudarlas moralmente. Con la ayuda de los Borbones y la influencia francesa, la moda va a cambiar. Escotes, colores, pasteles, encajes, joyas, peinados, más elaborados para ese cambio de lo modesto a lo ostentoso. Las limeñas se van a adaptar a esta moda desde lo local, con objetos utensilios. A pesar del gran terremoto de 1746 y de que la iglesia culpó la vanidad femenina, la moda francesa no va a desaparecer, al contrario, se va a volver un símbolo de identidad de las mujeres limeñas. Como ya mencioné, las particulares de la vestimenta limeña, a diferencia del novohispano, van a hacer que van a agarrar esta influencia francesa, sin embargo, con influencias locales. Las influencias locales se van a imponerse en la falda semisférica, la pollera, los faldelines, los encajes, los zapatos con hebilla, los peinados con trenza, principalmente los tembreques, los pinzas, el uso del chiqueador, un lunar que se ponía en el rostro, mandiles, mantos como sello local. Ropa para ocasiones, había un traje de visita, de casa, de iglesia, cada uno con elementos diferentes. Los retratos de periodo muestran cómo las mujeres querían ser recordadas, rodeadas de sus objetos más íntimos. Estos retratos no eran solo por lujo, sino por identidad y cómo ellas querían ser vistas. Apreciamos este retrato de una mujer joven y detalles de parte en el traje, hecho por Pedro Díaz en la técnica de óleo sobre lienzo. Acá vamos a ver que se observa el uso de falda tipo pollera,
de gala muy usada en el ámbito local. A diferencia de las novohispanas, a la altura del tobillo con aplicaciones bordadas en oro y plata, voluminosa y frisada, producto del uso de najuas o el uso del faldelín, camisa de cuello redondo, fruncido con encajes, mantilla usada en oro de banda sobre la camisa, delantal y un par de zapatos con tacón con hebilla de plata repujada en incrustación de piel. Y también vimos las trenzas que van a ser muy usadas en lo que es el ámbito. Saber que las limeñas van a interpretar estas modas francesas, españolas, pero en torno al ámbito local. Los objetos de uso femenino eran más que cosas, eran símbolo de estatus, virtud y afecto. Las mujeres se vinculaban emocionalmente a sus vestidos, joyas, peines, camas, y en los juicios de divorcio muchas mujeres usaron estos objetos como prueba de demostrar abandono o abuso. El ajuar era parte del compromiso con el cual vestirse, no era solo cumplirse, era un performance social. Los retratos, cuadros de castas y representaciones pictóricas de la época muestran cómo las mujeres querían ser vistas, qué objetos los representaban o se vinculaban con ella. ¿Qué lugar ocupaba en la memoria colectiva? Ya que el retrato es como la gente ve y te va a seguir viendo con el tiempo. A finales del siglo XVIII y XIX, Lima pasaba por grandes cambios. La sociedad virreinal y republicana eran influenciadas por la Ilustración. En este contexto surgieron investigaciones sobre los homosexuales, reflejadas en relatos y notas periodísticas. El Mercurio peruano publicó Cartas sobre los maricones en 1791, que narra una fiesta en Lima, Androginópolis, aludiendo a varones andróginos o travestidos en Lima. La mayoría de travestis eran mulatos y solían vestirse como afroperuanas. Terray y Landa los describe como afrodescendientes, con cotillas, barriquejos y voces afeminadas. Usaban pañoletas, moños, chaquetillas, sostenes, fomentos para abultar la parte trasera, jazmines en la cabeza y una mantilla sin abandonar del todo el traje masculino. También llevaban saya y manto, como las tapadas limeñas, aunque esta práctica generaba recelo entre los viajantes por los malentendidos al desvelar el rostro. Para los homosexuales, la tapada tenía gran importancia, pues le permitía vivir su sexualidad conforme a su identidad, desafiando los mandatos hegemónicos de género. Un caso más es el relato de Manuel Atanasio Fuentes. Se narra la vida de Lorencita, un hombre-mujer en la Lima del siglo XIX, cuya identidad desafía las normas de género y las instituciones de poder. Este relato visibiliza la represión hacia varones afeminados en la época republicana, que estaba marcada por una masculinidad hegemónica. Se marginaba lo distinto. La heteronormatividad margina lo diferente, considerándolo desviado y patológico, por lo que es necesario reprimirlo. El uso del traje militar significaba una identidad propia de estos caudillos que desde la época de la República temprana demostraba poder, estatus, control político y social, a su vez dentro de sus fueros militares, rangos jerarquizados, y reflejaban esto hacia la ciudadanía, una especie de autoridad personalista mediante los retratos, casos como José de San Martín, Simón Bolívar, y en los presidentes caudillos de la República temprana como Agustín Gamarra, Salaverry, entre otros, los cuales fueron figuras representativas para nuestro Perú republicano. Ahora, ¿cómo surgió este uso del traje militar? ¿De dónde? Las influencias de Francia e Inglaterra. Específicamente, Inglaterra fue el país que más influenció en nuestro Perú republicano, debido a que ellos ya gozaban de prestigio producto de sus guerras internas y de la revolución industrial. A su vez, de la venta del guano en el Perú, y gracias a esto se generaba mucha influencia de transacciones comerciales, los cuales llevaban hacia nuestro país muchos modelos de textiles, los cuales también se utilizaban como modelo. Asimismo, el color blanco era utilizado en un retrato
eh, torre estable, en el cual está mostrado por acá. Pero bueno, En el caso del grado militar más alto, Gran Mariscal, se detalló un vistoso uniforme basado en los colores de la bandera nacional. Cuando sucedió las guerras de la independencia, el coronel inglés Guillermo Miller diseñó el uniforme de los llamados húsares de Junín. Figuras heroicas como San Martín y Simón Bolívar sirvieron como modelo para los caudillos, y a su vez sirvieron como ejemplos o autoridad para la cual el pueblo tenía que observarlos, ¿no? Es por eso que sus retratos eran exaltados en actitud triunfal. Ahora, el uso del traje militar demostraba símbolo de poder, de pertenencia a una fuerza armada, de una adhesión a una causa específica y rangos jerárquicos. De esta manera, la carrera militar se convirtió en una importante vía de ascenso social y fue el medio más seguro de ascender al poder político. Luego, en el caso específico de Manuela Sáenz, supone un protagonismo político al desafiar los roles de género en cuanto a la apropiación del traje militar. No se cuenta con una evidencia pictórica que registre a Manuela Sáenz vestida en traje militar, pero Ricardo Palma la describe con una indumentaria que no coincidía con los reglamentos, salvo el uso del pantalón blanco, que correspondía a los trajes de parada de alto mando y oficiales de la época, ¿no? Se refiere a los húsares de Junín. De igual manera, Francisca Zubiaga mencionaba sentirse más cómoda usando pantalón. Quizás eso estuvo relacionado al montaje de caballo, algo que tampoco se podía hacer. Entonces, durante las primeras décadas de la vida republicana, los uniformes se convierten en elementos esenciales en la reproducción de la masculinidad y de la nación peruana, en donde no se reconoce la participación ciudadana y política de la mujer. La moda es un factor importante en la historia, ya que permite conocer a los sujetos que se acoplaron a ella mediante la imitación o que se diferenciaron para destacar de los demás. La imitación hace del individuo resultado del grupo social y del contexto al que pertenece. George Simmel decía: la moda es imitación de un modelo dado, conduce al individuo por la vía que todos llevan, pero al ser efímera y cambiante, también refleja las características propias de una época, diferenciándose de la anterior. Como componente de clase social, se distingue entre la vestimenta de clases superiores e inferiores. Las clases inferiores aspiran a vestir como las superiores, mientras que éstas cambian su estilo para diferenciarse de las inferiores. Por otro lado, se plantea que el gusto es producto de distintas socializaciones y posiciones en la estructura social. Así, la moda actúa como un factor distintivo según el círculo social, generando también exclusión hacia otros grupos. Simmel afirma que la moda es arbitraria y no busca necesariamente utilidad, sino que responde al factor social. El capricho estético se aleja de lo lógico y práctico, mostrando despreocupación por lo material. La moda se basa en el individualismo y la identidad de grupo, que se define por oposición a otros. También puede funcionar como máscara, ocultando el mundo interior del individuo, el mundo íntimo, para protegerlo del juicio ajeno. En conclusión, la moda trasciende la estética. Es un fenómeno social, cultural e histórico que refleja cómo los individuos se relacionan con su entorno y con los demás. A través de ella se expresa la pertenencia o distinción, la conformidad o la rebeldía. En la historia del vestuario en el Perú muchas veces se han privilegiado miradas patriarcales. Las mujeres han sido representadas superficialmente, ligadas al lujo, a la vanidad o al recato. Sin embargo, los documentos judiciales, testamentos y retratos nos revelan otra historia, la voz de las propias mujeres. En el siglo XVIII, la vestimenta femenina en Lima no era solo adorno. Era símbolo de identidad, de honor, de agencia. Las mujeres defendían sus prendas, las reclamaban como parte de sí mismas. Esto es un enfoque desde el género que nos permite entender cómo incluso en un sistema patriarcal, ellas encontraban formas de afirmar su
subjetividad. Pero también es importante preguntarnos cómo se ha recordado esta historia, cómo ha sido representada en la memoria histórica y en la historiografía. Muchas veces estos temas han sido invisibilizados o tratados como tabú. Tal es el caso del travestismo, prácticas de expresión identitaria y de género no normativo que fueron ridiculizadas o silenciadas. Hoy, gracias a nuevos estudios, se visibiliza que existieron personas travestis, afrodescendientes, eran mulatas que con vestimentas femeninas desafiaban el orden de género de la época. Del mismo modo, en el caso del traje militar en el siglo XIX, la historia ha recordado principalmente a los hombres, Bolívar, San Martín, los caudillos, pero se ha olvidado que mujeres como Manuela Sáenz o Francisca Subiera también lo usaron, transgrediendo los roles asignados, ocupando el espacio público y político con este atuendo masculino que les daba poder. Y si hablamos de las tapadas, su imagen ha sido repetida en ferias y performance como icono exótico o tradicional, pero poco se explora su complejidad, como su indumentaria permitía jugar con la identidad, ocultar y revelar, incluso vivir una sexualidad no normativa. Su uso ha sido romantizado sin mirar que también fue una forma de agencia, de resistencia y de deseo. Todo esto nos recuerda que la moda no es frívola, es profundamente política. Habla del cuerpo, del poder, de quién puede ser visible y quién no, recuperar la voz de estas mujeres, de los sujetos marginalizados. Es un acto de memoria histórica, pero también es una forma de cuestionar los relatos únicos y abrir espacios a otras formas de ser, de vestir y de existir.